Bueno, vamos a meternos en la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos quisieran servirle a Dios? Levante su manito. Que todavía no lo están haciendo. Ok. Hay un concepto, ya pueden bajar las manitos, gracias. Hay un concepto que tiende a estar muy arraigado, de que necesitamos llegar a cierto o cumplir con cierto estándar casi como de perfección para poder ser dignos, ¿verdad? Para servirle a Dios, para poder ser utilizados por Él. Pero yo he descubierto algo totalmente diferente, sobre todo porque si vemos la mayoría de los personajes de la Biblia eran unos personajes y Dios los usó, ¿verdad? Y de hecho la Biblia dice que somos simplemente vasos de barro y dentro de nosotros hay un tesoro, ¿verdad? Y ese es el tesoro que tiene que brillar. No es acerca de nosotros y cómo nos vemos y nuestro desempeño, es acerca de lo que Dios simplemente quiere hacer a través de nosotros. Y precisamente en medio de todo este proceso tan difícil que hemos estado viviendo como familia, y que entre otras los últimos 10 días fueron muy difíciles también, digestivamente hablando, meditaba en esto, que no tengo que esperar a llegar a cierto nivel o a cierto punto en el proceso para poder ser utilizado por Dios. Creo que en medio de los procesos que estamos viviendo, si estamos dispuestos a darle la gloria a Él, Él nos va a utilizar. Y esa es mi oración en esta mañana, que a pesar de nuestras luchas, a pesar de nuestra imperfección, a pesar de nuestras crisis, ¿quién tiene crisis aquí? Ok, si usted tiene a alguien al lado que no levantó la mano, péguesele porque es súper espiritual. Súper espiritual. A pesar de nuestras crisis, en medio de nuestro caminar con el Señor hay crisis. Y de hecho, de eso es lo que quiero hoy compartir. El Señor puso este mensaje muy fuertemente en mi corazón durante estos días. Vamos a hablar de las crisis que tenemos que enfrentar y que permanentemente estamos enfrentando en medio de nuestro caminar con el Señor. Amén. Diga conmigo, vamos para el otro lado. No es vamos para el otro lado, ese es otro mensaje. El mensaje de hoy es vamos para el otro lado. A ver, quiero escucharlo, sobre todo a los del interior. Usted sabe que Jesús era costeño, ¿verdad? Vamos para el otro lado. Vamos para el otro lado. Quiero que vayan conmigo, por favor, a Marcos capítulo 4. Vamos a leer una historia que muy seguramente muchos la han escuchado, la han leído, la han estudiado, algunos la han memorizado. Vamos a leer desde el versículo 33, pero el contexto es que Jesús, los primeros versículos del capítulo 4 dice que Jesús estaba enseñándole a los discípulos, a las personas, a las multitudes, y estaban en la playa, estaban ahí en el mar. Y durante el proceso del avanzar del capítulo les enseña en parábolas, y les enseña la parábola del sembrador y les enseña la parábola del grano de mostaza, y llega entonces al versículo 33 y dice así, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice así: Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente tanto como pudieran entender. De hecho, durante su ministerio público nunca enseñó sin usar parábolas, pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. El versículo 35 dice: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Jesús dijo a los discípulos, vamos para el otro lado. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Y pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua.
Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Y los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿es que no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Y cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y le dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Y luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Wow. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Jesús, ese es nuestro Salvador, ese es al que honrosamente hoy decimos que seguimos, y Él es cabeza de la iglesia. Amén. Somos el cuerpo de Cristo, y qué honor poder decir que Él es la cabeza del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué estaba pasando? Jesús le estaba enseñando a los discípulos, le estaba enseñando a las multitudes, y entonces les dijo, cuando terminaron, les dijo: vámonos para el otro lado, ¿verdad? Y ellos, ¿qué hicieron tan pronto Jesús les dijo: vámonos al otro lado? Se subieron a la barca, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que los discípulos estaban en la voluntad de Dios perfecta para ellos en ese momento, porque Dios, Jesús, les dijo: vamos a hacer esto, y ellos lo hicieron. En medio de su obediencia, cuando nosotros obedecemos al Señor, nos encontramos en medio de su perfecta voluntad para nosotros. ¿Están conmigo? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén. Entonces los discípulos obedecieron, ellos estaban en medio de la voluntad de Dios, se subieron a la barca y iban rumbo hacia el otro lado. Pero apareció un problema. Dice el versículo 37 que se desató una tormenta feroz. La versión de las Américas dice una violenta tempestad, y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Entonces, ellos estaban en el servicio, se terminó el servicio, estaban adorando, Jesús estaba enseñando, ellos estaban siendo el equivalente para nosotros, ¿verdad? De subirse a la barca la enseñanza para nosotros es que estamos haciendo todo lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Entonces ustedes vienen a la iglesia el domingo y levantan sus manos durante la adoración y salen y nos esforzamos por ser buenos esposos, buenas esposas, pero a pesar de eso aparece una tormenta. Yo quiero que entiendan que hay tormentas en la voluntad de Dios para nosotros. Hay tormentas. Y tenemos que entender eso, porque mucha gente entra, sobre todo gente que tiene formación religiosa, tan pronto aparecen las dificultades, la gran conclusión es: estoy fuera de la voluntad de Dios, estoy en pecado, esto es un castigo, esto que me está ocurriendo. Hay que aclarar algo: es posible estar fuera de la voluntad de Dios y enfrentar tempestades. Pero como lo estamos viendo ahora, es posible estar en medio de la perfecta voluntad de Dios y enfrentar tormentas también. ¿Por qué? Porque las tormentas siempre tienen un propósito. Eso, si le va a dar un aplauso, déselo bien fuerte al Señor. Entonces, primera gran conclusión: la presencia o la ausencia de tormentas no nos pueden indicar o no sirven de indicativo para poder saber si estamos en la voluntad de Dios o no. Porque podemos estar y va a haber tormentas, tal como le pasó a los discípulos. Entonces, estas tormentas como la que los discípulos enfrentaron con Jesús a bordo son violentas, no se pueden controlar, ¿verdad? Son circunstancias que aparecen en nuestra vida con el propósito de aniquilarnos. O sea, no son cualquier tontería, pero siempre debemos recordar, como lo decía ahorita, una tormenta siempre tiene un propósito. Las tormentas tienen el propósito, entre otras, de fortalecer nuestra fe, de llevarnos
Hoy, ¿cómo lo está haciendo el Señor conmigo en este momento? De llevarnos a una nueva dimensión en nuestra relación con Él. Las tormentas sirven para que podamos conocer más íntima, profundamente el corazón de Dios. Las tormentas sirven para que salgan a la luz muchas cosas que hay dentro de nosotros que Dios nos está invitando a desechar. Es un proceso de purificación, es un proceso de refinamiento. Y esas cosas no se obtienen sentados escuchando una prédica o escuchando clases. Se experimentan viviendo y enfrentando las tormentas. Entonces va a haber tormentas. Es más, hay algunos que muy seguramente están en medio de tormentas muy fuertes. Y esas tormentas tienen muchas formas, atacan diferentes áreas de nuestra vida. Pero las tormentas siempre tienen un propósito. Y de hecho, no es solamente una tormenta la que se presenta. Aquí, en la historia, la tormenta principal, la que vamos a discutir en este momento, es una tormenta climática, ¿verdad? Es una circunstancia que se presentó. Como decía ahorita, no se puede controlar, no tenemos manera en nuestra humanidad de lograr que la tormenta cese. Diga conmigo, no tengo cómo lograrlo. Entonces, esa fue la primera tormenta que ellos estaban enfrentando. Pero tan pronto aparece esa tormenta, se levanta una segunda tormenta aquí adentro, en nuestras emociones. ¿Qué dice la Biblia que los discípulos comenzaron a sentir tan pronto vino la tormenta? Miedo. Es más, Jesús lo dijo, les preguntó, ¿pero por qué tienen miedo? Entonces, la tormenta circunstancial produce una tormenta en nuestras emociones. Lo que sea que estamos viviendo afecta nuestras emociones. Y en muchos casos lo que ocurre en medio de la impotencia, el no entender, pero ¿cómo así si estoy en medio de la voluntad de Dios? ¿Cómo es posible que algo así esté ocurriendo? Y en medio de que el agua se está metiendo en la barca y siento que me estoy hundiendo, aparece el temor. Pero esas no fueron las únicas dos tormentas que ellos enfrentaron. Enfrentaron otra tormenta y tiene que ver, o lo que detonó esta tercera tormenta fue la actitud de Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús en medio de la tormenta? Es una crisis de fe, es una tormenta espiritual, es una tormenta teológica. ¿Verdad? Porque el versículo 38 dice que en medio de esta locura Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca. Y no solamente eso, sino que estaba cómodo porque su cabeza estaba sobre la almohada. Y los discípulos entonces lo vieron dormido. ¿Y qué ocasionó eso en ellos? Dijimos crisis de fe. Pero ¿cuál fue la manifestación? Lo acabamos de leer. ¿Cuál fue la manifestación? ¿Qué dijeron ellos? Le reclamaron de una vez. Y fíjense que ahí en el versículo 38 dice, cuando lo despertaron, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. O sea, lo despiertan gritándole, es que a ti no te importa que nos ahoguemos. O sea, que ellos estaban convencidos que a él no le importaba que ellos se iban a ahogar. O sea, que estaban en medio de una tremenda tormenta, estaban muertos de miedo y Jesús tremendo fresco. Y como que no hace sentido, porque entonces, si no puedo contar con Él, si no puedo contar con Jesús, entonces, ¿qué va a hacer de mí? Entonces, por ejemplo, tengo una tormenta en mis finanzas. Eso produce temor, ¿verdad? Y estoy entonces haciendo todo lo que Dios me dice que tengo que hacer y no me está resultando, entonces eso produce una crisis de fe en mí. ¿Será que lo que estoy haciendo vale la pena? O en medio de este proceso que nosotros estamos viviendo, el Señor, la tormenta se llama cáncer, ¿verdad? Produce todo tipo de emociones y sensaciones
en mi cuerpo, en mis emociones, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijas, en la vida de muchas personas. Y hay momentos, como por ejemplo durante estas 2 semanas, momentos tan difíciles que literalmente no podía comer porque me hacía daño la comida. Todo lo que comía me hacía daño. Comienza la crisis. Señor, ¿en dónde estás? ¿Qué estás haciendo? En Juan capítulo 11, muchos de ustedes conocen la historia, y es que relata la historia que Lázaro muere. Lázaro tenía 2 hermanas, ¿verdad? Una se llamaba Marta y la otra se llamaba María. Y Jesús se entera que Lázaro está enfermo y se demora en llegar. Y cuando llega, en el versículo 21, Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. O sea, ¿cómo se lo habría dicho? Señor, reclamándole. O sea que por tu culpa se parece como a Jesús durmiendo, ¿verdad? Parece que fuera un patrón en la Biblia. Es más, hay otra historia que viene ahí en el capítulo 5. Estamos leyendo Marcos 4, en el capítulo 5 hay un oficial que se llama Jairo y tenía a su hija enferma. Y le pidió a Jesús que fuera a orar por su hija. Y Jesús sale caminando entonces para orar por su hija, y en medio de ese proceso de tomar la decisión de ir a orar por la hija, está rodeado de la multitud y aparece una mujer con el flujo de sangre. Entonces, imagínense a Jairo desesperado porque lleguen rápido donde está su hija para que Jesús ore por ella y la sane. Y en medio de ese tumulto de gente dice Jesús: alguien me tocó. Entonces los discípulos le dicen: ¿cómo vas a decir que alguien te tocó si todo el mundo te está empujando? Y entonces Jesús lidia con la mujer del flujo de sangre. ¿Y qué está pasando con Jairo en ese momento? Durante todo ese tiempo está esperando, y viene la noticia que la hija se muere. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de ese hombre? O sea, ¿por culpa de quién se terminó muriendo la hija? Entonces hay diferentes tormentas que normalmente terminan con una gran crisis de fe. Es un conflicto que Jesús está durmiendo en la barca. Volvemos a la barca. Dicen tal vez los discípulos: yo estoy aquí en medio de una tormenta y Jesús está roncando. Esto suena como: ¿en dónde estás, Señor? Es que no te importa lo que estoy viviendo. Es que no te importa lo que me están haciendo. Es que no te importa, porque la actitud de dormir en medio de mis dificultades no te importa. No te importa que esté viviendo todo lo que estoy viviendo. ¿Cómo es posible que estés tan tranquilo y yo me estoy muriendo? En Barranquilla le hubieran dicho: ajá. Ajá, y entonces, fíjense, Jesús estaba presente, pero no estaba haciendo nada al respecto. He sido culpable de muchas cosas en mi vida, de esta no. Jesús estaba en la barca. Diga conmigo: Jesús estaba presente, pero no estaba haciendo nada al respecto. Y eso fue lo que le causó el gran conflicto a los discípulos. Préstenme atención, mírenme por favor. Eso fue lo que le causó el gran conflicto a los discípulos. Creer que porque Jesús estaba durmiendo no le importaba lo que ellos estaban viviendo. Eso produce mucha desconfianza. Hay muchos de los que estamos aquí presentes que tenemos mucho conflicto con este tipo de situaciones, como la de Jesús con sus discípulos, porque venimos de historias parecidas. Gracias, Miguel.
venimos de historias parecidas. Venimos de hogares en donde papá estuvo presente, pero no se involucraba en nuestra vida. Eso en la serie de paternidad los llamamos padres pasivos. Están, pero no están. Y una persona que ha crecido de esa manera, que sabe que papi está ahí, pero que no puedo contar con él, cada vez que se presentan este tipo de situaciones, siente que Jesús está ahí presente, pero no cuenta con él porque no va a hacer nada al respecto. Y esa es una tremenda crisis de fe. Pero diga conmigo, vamos para el otro lado. Hay algo que Dios quiere hacer en medio de la tormenta, entendiendo perfectamente cómo nos estamos sintiendo, entendiendo perfectamente la desconfianza, porque Él conoce las intimidades hasta más profundas de nuestro corazón. Diga conmigo, Él sabe lo que está haciendo. Ahora, pregunta, entendiendo que Jesús no hacía nada al azar, que sabía perfectamente lo que estaba haciendo, ¿cuántos creen conmigo que Jesús se durmió a propósito? Él estaba dormido a propósito. Él sabía lo que iba a generar en sus discípulos. Porque, como dice el dicho, no hay puntadas sin dedal. No da puntadas sin dedal. Sabe perfectamente lo que está haciendo. Él sabía que venía la tormenta. Él sabía lo que esto iba a generar. Y él iba, hablé puertorriqueño, y él a propósito entonces iba a estar durmiendo. Y esta no es la única vez en la Biblia en donde Jesús hace algo así. Volviendo al caso de Lázaro, en Juan capítulo 11, versículo 14, le dice a los discípulos, porque anuncia que Lázaro había muerto, ¿verdad? Por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto. Y les dice a los discípulos, y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí. Porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. O sea, Él a propósito no estuvo presente mientras Lázaro estuvo enfermo. Porque tenía un plan. ¿Cuál era el plan? Resucitarlo. Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Entonces, la circunstancia de la situación, hay una tremenda tormenta, se está metiendo el agua, los discípulos tuvieron temor, tuvieron miedo, Jesús estaba durmiendo. Imagínense el caos en la barca y Jesús durmiendo. ¿Y qué hacemos ahora? Jesús, por favor, tú estás viendo. No, me imagino la gritería. Bueno, ahí dice que le gritaron para despertarlo. Entonces, ¿qué hay que hacer en medio de una tormenta cuando las olas se están metiendo en la barca y me estoy hundiendo? Diga conmigo, tengo que despertar a Jesús. Tengo que llamar la atención de mi Señor. Tengo que llamar la atención de mi Salvador. Porque es que si no lo despierto, entonces no va a hacer nada. Porque evidentemente no lo he despertado y no está haciendo nada al respecto. Él está esperando que nosotros lo despertemos. Entonces, dice el versículo 39, que cuando se levantó, reprendió al viento y le dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Durante muchos años yo leía este pasaje y yo me imaginaba que Jesús se había levantado bravo. ¿Por qué? Porque ¿quién puede aquí confesar que cuando está haciendo una siesta y lo despiertan, se levanta bravo? ¿O cuántos han tenido la experiencia de despertar a su papá mientras está haciendo una siesta? Se levanta lleno de gozo y con una sonrisa en la boca. Se levanta bravo. Yo vengo de una tierra en donde los papás hacen siesta. Y en ese momento toda la ciudad tiene que hacer silencio
porque a un papá que está haciendo siesta no se le despierta. Entonces yo estaba convencido que Jesús se había despertado muy bravo. Y porque reprendió, pero espérate, no reprendió a los discípulos. ¿A quiénes reprendió? Al viento y a las olas. No a los discípulos. Ustedes saben cuál fue realmente entonces la actitud con la que Jesús se levantó. Una actitud llena de compasión. Él se levantó al ver el temor de sus discípulos. Dice la Biblia que Él es, 2 Corintios capítulo 1, dice que Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. En medio de la dificultad, en medio de las tormentas, Él es Dios de toda consolación. En medio de la aflicción, en medio de la tribulación, Él es Dios de toda consolación. Ese Dios era el que estaba durmiendo en esa barca. Y ese Dios lleno de compasión se levantó. Y al ver el temor, reprendió el viento. Y las olas se calmaron. Amén. Entonces, hemos decidido seguir a Jesús y en medio de estarlo siguiendo a Él vino una tremenda tempestad. Hay algunos que se creen súper cristianos y asumen el reto de pretender calmar la tempestad. No podemos lograrlo. No importa con cuánta gritería pretendamos detener la tempestad, no lo podemos hacer. El único que tiene la capacidad de hacer eso es Jesucristo, el Todopoderoso. Amén. Entonces dígale con mucho cariño a la persona que está al lado suyo, deja de quejarte y despierta a Jesús. Qué tremendo. Fíjense qué interesante. Miren qué tendencia tan interesante. Estamos en medio de un problema que no podemos controlar y comenzamos en nuestra recursividad pensando qué hacer. Entonces sí vamos y llamamos la atención de aquellas personas que consideramos que sí nos pueden ayudar. Y vamos y despertamos al familiar médico. Y vamos y despertamos al familiar que tiene recursos financieros. Y vamos y despertamos al que tiene palanca. Y vamos y despertamos e importunamos a otros. Y no nos tomamos el tiempo de llamar la atención del único que puede detener la tormenta. Y ese es el switch que tenemos que hacer dentro de nosotros. ¿Qué significa ir a despertar a Jesús para nosotros en este momento? Como estoy diciendo, es llamar su atención. Es más, el apóstol Pablo escribe en Filipenses capítulo 4, dice, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica y con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante del Señor. ¿Y cuál es la respuesta de parte de Dios? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Dele fuerte ese aplauso al Señor, por favor. Yo sé que por lo menos alguno debe estar pensando, pero es que Jesús ni siquiera debía estar durmiendo. O sea, nada más por ahí, eso nunca debe haber ocurrido. Entonces, Jesús se despierta, reprende las olas, ¿verdad? Hace callar el viento, la tempestad, las olas. Y después les pregunta a los discípulos, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Cómo hubieran reaccionado ustedes? ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Si estamos en medio de una barca que se está hundiendo
Y viene Jesús y nos pregunta por qué tienen miedo. ¿Será porque me voy a morir? O sea, eso es más o menos como vemos un nadador, sale del agua y le preguntamos, ¿por qué estás mojado? Pareciera que no tuviera sentido este tipo de preguntas, pero recuerde que todo tiene sentido en los planes del Señor. Entonces, en lugar de ser tan arrogantes, porque considerar que este tipo de preguntas o esta pregunta que Jesús le hizo a los discípulos era una tontería, más bien decidamos entender que siempre hay un propósito detrás de todo lo que Él hace. Diga conmigo, vamos para el otro lado. Vamos para el otro lado. Entonces, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué todavía no tienen fe? La respuesta a esa pregunta está al inicio del pasaje. Al inicio del pasaje, y tiene que ver con el título de este mensaje. Cuando comenzó todo este proceso, Jesús les dijo a ellos, vamos. Y si Jesús dijo, vamos para el otro lado, es porque vamos para el otro lado. ¿Usted está convencido de eso? Si Él dijo, vamos a llegar al otro lado, es porque vamos a llegar al otro lado. Entonces Él les pregunta, ¿por qué tienen miedo? Yo les dije que vamos para el otro lado. El problema es que Él entregó la promesa. Vamos para el otro lado. Vamos a salir de esta crisis, viene la respuesta a los problemas, viene la sanidad, eso significa llegar al otro lado. Viene la restauración del matrimonio, la sanidad del cuerpo físico, el milagro financiero, el milagro migratorio. Vamos para el otro lado. Pero tan pronto se subieron a la barca, vino una tempestad y la tempestad los abrumó tanto que terminaron olvidándose de lo que Él había dicho, y eso es lo que nunca nos puede ocurrir a nosotros. Nos ocurre a nosotros, y tenemos que recordar entonces qué fue lo que Él nos prometió. Y eso es lo que nos va a mantener vivos en medio de la tormenta o de las tormentas que vamos a enfrentar. Eso es lo que me mantiene a mí con esperanza. Eso es lo que hace que hoy yo esté aquí de pie. Porque a veces las circunstancias no nos permiten ver absolutamente nada, sino únicamente olas y oscuridad, tinieblas, y eso produce temor. Pero Él dijo, vamos para el otro lado. O sea, no es posible, cuando nos enfocamos en la tormenta, entonces todo lo que genera, todo lo que produce la tormenta termina convirtiéndose en la realidad en la que fundamentamos todo. La manera como sentimos, la manera como pensamos, la manera como actuamos. Y termina sobrepasando para nosotros la misma promesa de Dios. Y Jesús está diciendo, no puedes permitir que la tormenta te termine abrumando tanto, porque terminas entonces preso del pánico. Mantente recordando lo que yo te dije que íbamos a hacer. Vamos para el otro lado. No importa el tamaño de la tormenta, vamos para el otro lado. No importa lo que tengas que enfrentar, yo te dije que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Lo vas a lograr. Voy a hacer el milagro. Pero en medio de la crisis de fe, entonces abortamos, por lo menos en nuestra mente, la promesa, y entonces terminamos empeorando todo, porque entonces además del temor y de la crisis de fe, terminamos entonces además añadiendo problemas con nuestras malas confesiones. Dios se olvidó de mí, Dios no le presta atención, a Él no le importa, y todo esto que hemos estado describiendo. ¿Cuántos creen que sin importar el tamaño de la tormenta van a pasar al otro lado? Vamos para el otro lado. Vamos para el otro lado. Entonces, Jesús se despertó, reprendió al viento y le dijo a las olas, silencio, cálmense. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. ¿Quién produjo esto? Jesús. Esto no lo lograron los discípulos.
Entonces, una vez más, esto es otra tremenda enseñanza. En lugar de creernos súper cristianos que podemos reprender el viento y calmar las olas, en medio de una tormenta feroz, nuestro enfoque debería ser nuestra comunicación con Jesús, como lo hicieron ellos. Y no importa cómo estemos, no importa cómo estamos. Ellos le gritaron. No importa cómo estemos, no importa cómo nos estemos sintiendo, no importa el nivel de la turbulencia, no importa la crisis de fe, vengamos donde el Señor. Porque Él es el que va a hacer el milagro con la tormenta. Y el que va a cumplir todos los propósitos que nos ha prometido. Den otro aplauso fuerte al Señor. Pero aquí no termina la historia. Sino que Jesús entonces hizo todo lo que hizo. Y dice el versículo 41. Y los discípulos estaban completamente aterrados. La versión de las Américas dice, se llenaron de gran temor. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Entonces, la tormenta, ¿qué produjo en ellos? Temor. Y cuando Jesús hizo todo lo que hizo, ¿qué sintieron? Más temor. Al principio dice que tuvieron temor, ahora dice que estaban completamente aterrorizados. Es como si el Señor nos estuviera diciendo, si vas a tener miedo de algo, no debería ser de la tormenta, porque yo soy más poderoso de la tormenta. Si vas a tener miedo de algo, más bien deberías tenerme miedo a mí o temor a mí. Yo soy mucho más poderoso que esa tormenta. Muchas veces nos terminamos enfocando en aquello en lo que no debemos estarnos enfocando. La tormenta. Más bien deberíamos enfocarnos en aquel con el que estamos lidiando, que está con nosotros en medio de nuestro proceso, en medio de nuestra barca, en medio de esa tormenta. Entonces, ¿por qué tuvieron temor? Porque ellos no sabían quién era Jesús. Cuando se preguntan, ¿quién es este hombre? ¿Conocían o no conocían a Jesús? Para hacer esa pregunta, no lo conocían. ¿Y cuál era entonces uno de los propósitos de Jesús de haberlos subido a la barca, prometiéndoles que iban a llegar al otro lado, pero que se presentara la tormenta, que lo pudieran conocer? Ellos estaban en una búsqueda, o ellos estaban en un viaje de descubrimiento. Esa palabra me gusta. En un viaje de descubrimiento. Dios los subió ahí, Jesús los subió a la barca para que pudieran descubrir quién era Él. Yo conozco al Señor desde el año 1996. Ok, ¿cuántos no habían nacido todavía? A ti sí te creo, Carlos Arana está mintiendo. Desde el año 1996 yo comencé un camino de conocer al Señor. Pero lo que ha ocurrido en estos últimos 4 meses, a donde Él me ha querido llevar en cuanto a nuevos niveles de intimidad, llamémoslo así, de conocer su corazón, de leer la palabra y viene algo que se vuelve vivo a pesar de que lo he leído cientos de veces antes. Pero ahora, en medio de esta tormenta, yo puedo decir que conozco mucho más profundamente a mi Señor. Mucho más profundamente su sacrificio en la cruz. Lo que todo eso significó para nosotros hoy en día. Muchas cosas que antes eran teoría, hoy están haciendo sentido aquí en mi corazón. Y esto lo ocasionó la tormenta. Así que no le tengan miedo a la tormenta. Es más poderoso el que está con ustedes en la barca que el que está en la tormenta. Es más poderoso el que está con nosotros que aquel que está en el mundo.
Amén. Esta semana tuve cita con el médico alternativo. Ustedes saben que estoy haciendo 2 tratamientos. El médico alternativo me dijo, al ver los resultados que les compartí a ustedes aquí en enero, me dijo, wow, tremendo. Definitivamente no te vas a morir de esto. Te vas a morir de viejo algún día. Pero de esto no te vas a morir. Me dijo, vas a quedar perfecto. Me dijo, estás flaco pero tienes vida. Me dejó callado. Entonces, tenemos que dejar de andar asustándonos con la tormenta equivocada. No le prestemos atención a eso. Es real, la tormenta es real. Pero aquí el reto entonces para nosotros es no olvidar que Jesús está en la barca con nosotros y que Él sabe perfectamente lo que está haciendo. Y no vamos a ser más tentados más allá de lo que podamos resistir. Él sabe. ¿Tú te acuerdas, Junior, cuando murió el hijo de Dean Evans? O sea, el nieto de Brother Mickey. Murió y fue una muerte muy difícil. Y Dean en medio o sea, el papá del muchacho, el hijo de Brother Mickey, en medio de su dolor y en medio de su duelo, diciendo, citando estos pasajes en donde habla que Jesús sabe perfectamente, Dios sabe perfectamente hasta dónde podemos resistir. Entonces él decía, yo sé que tú confías en mí, Señor, pero a veces me asusta que confíes tanto en mí, porque siento que no voy a resistir. Y es real, las tormentas son reales. Pero hoy este hombre puede mirar atrás y puede decir, una vez más he podido comprobar cuán fiel has sido, Señor. Y me permitiste resistir el proceso. Y fue muy doloroso, pero hoy soy una persona transformada como resultado de ese proceso. Es la bendición del quebrantamiento. Y forma parte de la vida del creyente. Dios nos está formando para que seamos, cada día más, seamos más semejantes al carácter de Cristo. Esa es nuestra meta aquí en la tierra. Está forjando nuestro carácter y esto se hace a través de tormentas, a través de dificultades. Entonces, ¿cuál fue la pregunta que ellos se hicieron? ¿Quién es este hombre? ¿Cómo hubieran preguntado en Barranquilla? ¿Quién es este man ahí? ¡Wow! ¿Quién es este hombre? Bueno, ¿quién es este hombre? Sencillo, 100% Dios, 100% hombre. Qué tremendo que en un momento Jesús decía, tengo hambre, y en otro momento estaba dándole de comer a las multitudes, 5,000 hombres, supongamos 20,000 personas en total. Uno que en un momento estaba crucificado como el peor de los delincuentes, muriendo en una cruz, y en otro momento estaba resucitando muertos. 100% Dios, 100% hombre. ¿Y qué es lo poderoso de todo esto? Que siendo 100% hombre, entiende perfectamente, porque lo vivió como nosotros, entiende perfectamente cómo nos sentimos, entiende perfectamente las dificultades que estamos viviendo, puede tener empatía con nosotros y podemos identificarnos con Él. Pero 100% Dios quiere decir que tiene el poder para acallar las tormentas de nuestra vida también. 100% Dios, 100% hombre. Nosotros podemos tener empatía con otras personas y en medio de la crisis buscar a esas personas para contarles cómo nos estamos sintiendo, para hacerles preguntas, para escuchar dirección. Pero ninguna de esas personas tiene el poder de hacer lo que solamente Cristo puede hacer con respecto a la tormenta. Entonces, en lugar de andar importunando a quienes no tienen la capacidad de hacer nada, enfoquémonos en llamar la atención del que nos entiende y puede resolver. Él puede resolver.
No solamente tiene autoridad, sino que tiene voluntad para resolver los conflictos de nuestra vida, porque nos ama. Dio la vida por nosotros. ¿Cómo hago yo para saber? ¿Cómo hago yo para estar seguro? No hay mayor manifestación de amor que dar la vida por alguien. Su corazón desborda de amor, de empatía. Entiende perfectamente lo que estamos viviendo. Entiende perfectamente lo que cada uno de nosotros está viviendo. Ayer en la tarde tuvimos una reunión espectacular con el equipo de los coordinadores y los pastores en nuestra casa. Y nos abrimos. Estuvimos hablando del estrés y los temores y la ansiedad. Y yo comencé. Y se desató una cosa espectacular, porque no tuvimos tiempo que todo el mundo compartiera, pero escuchar la vulnerabilidad, la humanidad de todo el equipo. Yo decía, somos un equipo espectacular. Un montón de gente súper imperfecta. Pecadores, con crisis, con dudas, con problemas. Problemas financieros, problemas de salud, problemas con los hijos, problemas matrimoniales, problemas con Dios, problemas de inmadurez y tendencias y más situaciones. Pero Dios nos ama de esa manera. Y decidió llamarnos y nos escogió para servirle. Él entiende perfectamente. Y no está bravo. Más dígale con compasión a la persona que está al lado suyo. Él no está bravo porque estás sufriendo, porque tienes dificultad para creer. Fíjate, 1 Corintios 13, en donde está la definición de amor. O sea, que está la definición de quién es Dios, porque Dios es amor. Dice que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo. Él está lleno de compasión y lleno de amor por nosotros. ¿Quién es este hombre? Si están en una tormenta, es tiempo de hacerse esa pregunta. Y es tiempo de invertir tiempo hablando con Él, sin máscaras, tal como somos, tal como estamos. Acerquémonos con confianza pues al trono de la gracia. Haga conmigo así, sin máscaras. No tengo que aparentar absolutamente nada. Venimos como hijos delante de nuestro Padre. Levánteme la mano los papás que están aquí. Ustedes recuerdan, gracias, cuando sus hijos estaban chiquitos. Y ustedes estaban en la habitación, en algún lugar en la casa, y de pronto sentían que la puerta se tiraba, ¡bra! Y entraba el niñito corriendo. Y se les tiraban los brazos, o la nena. ¿Verdad? ¿Por qué un niño pequeño hace eso frente a su padre? O sea, ¿por qué no llega? ¿Por qué no llega? Imagínense a uno de los hijos de ustedes tocando la puerta. Oh, excelentísimo Padre. He estado considerando importunar este momento. ¿Será que puedo acercarme a su presencia? No. El niñito se le tira en los brazos y punto. Porque es hijo. Y viene llorando. Y viene con los mocos y viene despelucado y viene sucio como sea. Esa es una imagen de lo que Él está esperando que nosotros como hijos hagamos. Así como estamos, tal como somos, podamos venir con confianza a su presencia. Pero es que no quiero que Él me vea llorar, en serio. Entonces, Él sabe perfectamente lo que está haciendo.
Nada se ha salido de su control. Nuestra vida no se ha salido de sus manos. Todo lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Y si Él dijo, vamos para el otro lado, vamos para el otro lado. Muchas veces pensamos que vamos en un non-stop trip, o sea, sin escalas. Pero de pronto Él decide, no vamos a ir derecho de A a B, sino que vamos a ir A, C, D, E, F, y después llegamos a B. Pero vamos a llegar a B. En el año 1999, el Señor habló en mi corazón y me dijo que me estaba haciendo un llamado al ministerio de restauración. Y yo dije, amén. Amén. Y me acuerdo que mandé a pedir los libros de Dunklin y entonces comencé a predicar de restauración los domingos. Eso se armaba una crisis. Yo hacía llamados al altar y las personas pasaban y entonces yo oraba por ellas, pero no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Y el Señor había hablado realmente de restauración, sí. Yo no me imaginaba toda la voltereta que iba a tener que dar para llegar finalmente al punto en donde Él me quería. Y pensé que en el 2006 ya ese había sido el final del viaje. Y ahora vino este nuevo proceso y tiene un nuevo propósito. Y si Él ha dicho, vamos para el otro lado, vamos para el otro lado. Amén. Y yo quiero pedirte, iglesia, se me hizo tarde, es la 1. Cierra sus ojitos de donde están. Vamos a orar, yo quiero orar por ustedes. La religión nos ha hecho creer que la única manera de poder acercarnos a Dios y que Él no nos eche fuera es cuando cumplimos con los estándares establecidos por Él. Pero hoy estamos viendo algo diferente. Tal como somos y tal como estamos, podemos acercarnos con libertad al trono de su gracia. Mi Señor, aquí estamos. Tus hijos, tu iglesia, por la que tú moriste, Señor, en una cruz. Aquí estamos, Señor, en este viaje al que nos invitaste. A algunos hace muy poco, a otros desde hace muchos años o décadas. En este viaje contigo, de conocerte, en este viaje en donde se presentan tormentas, dificultades, en donde hay temor, donde hay angustia, Señor. Muchas veces no entendemos lo que está ocurriendo y eso produce crisis, Señor, produce temor, produce conflictos dentro de nosotros, aún con respecto a ti, Señor. Pero hoy a través de tu palabra nos estás enseñando que nada se ha salido de tu control. Nada se sale de tus manos. Sabes perfectamente lo que estás haciendo. Y que en medio de las tempestades nos vas a mostrar tu poder y nos vas a mostrar tu corazón. Nos vas a mostrar tu empatía, tu amor, tu compasión. Y nos vas a mostrar que tienes voluntad y autoridad para detener la tormenta. Yo te pido, Señor, tú que conoces cada una de las tormentas que tu iglesia está viviendo, tormentas personales, matrimoniales, financieras, en su paternidad, en su salud, Señor, en sus trabajos, en sus negocios. Tú conoces cómo se llaman esas tormentas. Yo te pido que tú los inundes con la paz que sobrepasa el entendimiento. Yo te pido que con tu amor tú los atraigas, Señor, hacia ti. Así como lo has estado haciendo conmigo durante esta semana, Señor. Atráelos con tus lazos de amor a hablar contigo. Y yo estoy convencido que tú vas a hacer tu parte. Tú mostrarás tu compasión, tú mostrarás tu misericordia, Señor. Y tú acallarás la tormenta. Y tú cumplirás tus propósitos y tú nos terminarás llevando
al otro lado. Y yo te doy las gracias por eso. Gracias porque eres un Dios fiel, un Dios cumplidor de promesas. Gracias porque nos amas tanto, Señor, que anhelas que podamos conocer tu corazón, que desborda de amor hacia cada uno de nosotros. Transfórmanos para siempre, Señor. Usa los mecanismos que tengas que usar, pero transfórmanos y que podamos finalmente llegar a este momento en nuestra vida en donde podamos caminar, no importa el tamaño de las olas, que podamos caminar seguros y confiados con respecto a tu amor, con respecto a tus propósitos, con respecto a tu fidelidad. Yo te doy toda gloria y toda honra, Señor, por los milagros que yo sé que vas a continuar haciendo en medio de nosotros. Aquí estamos listos para darte la gloria, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Dios los bendiga. Quiero darte las gracias por haber visitado nuestro canal. Espero que el video haya sido de gran edificación para tu vida. No olvides suscribirte, hacer like y compartir este video. Que Dios te bendiga.